Capítulo 101. Uchiha Itachi. Esta era alguien que Kakashi Hatake nunca había esperado que apareciera. Ninguno de los miembros del equipo había previsto que el hombre que acababa de masacrar a su propio clan apareciera aquí, interponiéndose en su camino mientras intentaban recuperar a Anko Mitarashi. Capitán Kakashi, Capitán Yamato, señorita Kurenai, señor Gui, Itachi reconoció a cada persona presente. Su expresión se mantuvo educada, como si no fuera el mismo hombre que se había bañado en la sangre de su clan. Por favor, vete. Este no es el lugar donde deberías estar ahora mismo. El secuestro de Anko, Kakashi apretó con más fuerza su kunai. Su mirada oscilaba entre Itachi y el hombre enmascarado a su lado, ambos vestidos con túnicas negras adornadas con nubes rojas. Una sensación de inquietud lo invadió. ¿Así que esto también tiene algo que ver contigo? Ese hombre que se llevó a Anko, está trabajando contigo, ¿verdad? Fue inesperado. Incluso impactante. Kakashi nunca se había dado cuenta de cuánta oscuridad acechaba en el corazón de su antiguo subordinado. La noche de la masacre de los Uchiha, como miembro del Anbu, Kakashi había recibido la tarea de lidiar con los cadáveres de los miembros del clan asesinados. A menudo se preguntaba si había estado ciego ante la oscuridad que se cernía a su lado. Nuestra tarea es simplemente detener su persecución. Itachi levantó un dedo. Su Sharingan carmesí brilló en la penumbra. Por favor, no se meta en esto, Capitán Kakashi. Anko no es alguien a quien pueda salvar. Mientras hablaba, Itachi se posicionó debajo del árbol donde se encontraba el hombre enmascarado. Dos hombres con Sharingan ahora se enfrentaban al escuadrón de Konoha, y ninguno parecía preocupado en lo más mínimo por la batalla que se avecinaba. Esto va a ser un problema, Kakashi levantó su kunai. Kakashi, no tenemos mucho tiempo. La expresión de Kurenai era tensa. Su mirada permaneció fija en Itachi mientras percibía el chakra en la zona. El enmascarado e Itachi están aquí para detenernos. El enemigo que perseguíamos se está retirando. 2 contra 4. Yamato le recordó a Kakashi, esperando que su experimentado superior pensara bien las cosas. Pero la habilidad de ese enmascarado es extraña. No será fácil lidiar con él. Debería poder con Itachi, no confíe en el escalamiento de potencia convencional. Kakashi negó con la cabeza y su voz sonó cargada de advertencia. Itachi masacró a todo el clan Uchiha. No lo subestimes. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Yamato se abrieron de par en par. Siempre había considerado a Itachi como un criminal, pero no había tenido en cuenta que el hombre poseía el poder de acabar con un clan entero y formidable. Dividamos tareas. Kakashi miró a sus compañeros de equipo y rápidamente dio órdenes. Yamato y yo mantendremos ocupados al hombre enmascarado y a Itachi. Kurenai, Gui, ustedes dos encuentren la manera de escabullirse y seguir persiguiendo al secuestrador. Nuestra misión es rescatar a Anko. No se enfrenten al enemigo por mucho tiempo, no son rivales para ellos. Fue una estrategia lógica. Kakashi confiaba en poder detener al enmascarado. Yamato, quien conocía de antemano las habilidades de Itachi, debería poder defenderse. En cuanto a Gui y Kurenai, su única tarea era recuperar a Anko. Uno se ocuparía del secuestrador, mientras que el otro sacaría a Anko, algo de lo que deberían ser capaces. Pero, Akatsuki también estaba haciendo sus propios planes. El hombre enmascarado se burló, como si hubiera visto a través de la estrategia de Kakashi. Me ocuparé de Kakashi y Gui. Yo me encargaré de la señorita Kurenai y del capitán Yamato. Itachi asintió, eligiendo con calma a sus oponentes. Su decisión tenía todo el sentido. El hombre enmascarado estaba seguro de que podía reprimir a Kakashi, y estaba igualmente seguro de que podía mantener a raya a su antiguo compañero de clase, Gui. Aunque nunca había derrotado a Gui en su juventud, creía que, con su Kamui Manjeki Sharingan, no había forma de que pudiera perder esta vez. En cuanto a Itachi, como parecía estar familiarizado con Yamato, tenía sentido que se enfrentara a él. Kurenai, la especialista en Genjutsu, fue solo una idea de último momento. Entonces, tan pronto como Kakashi y el hombre enmascarado finalizaron sus enfrentamientos, ambos lados lanzaron sus ataques simultáneamente. Comenzar. El siguiente instante. La batalla estalló. Una tormenta de ninjutsu y taijutsu se enfrentaron en un intercambio rápido y caótico. Las llamas se extendieron salvajemente por todo el bosque. Liberación de fuego. Danza de la onda expansiva. Los ojos del hombre enmascarado ardían con poder mientras torrentes de fuego en espiral avanzaban, amplificados por vientos violentos. Las llamas rugientes obligaron a Kakashi y Gui a retroceder instantáneamente.
Desde el primer movimiento, el hombre enmascarado había establecido su dominio. En contraste con la ferocidad del hombre enmascarado, la batalla de Itachi fue inquietantemente tranquila. Con una sola mirada, ya había atrapado a Kurenai en un genjutsu. Luego desvió la mirada hacia Yamato, quien intentaba romper la ilusión. Imposible. La visión de Yamato de repente se volvió borrosa. En un instante, su mundo se volvió gris. En ese momento, recordó la última vez que había quedado atrapado en un genjutsu Sharingan. ¿Quién fue el que lo lanzó en aquel entonces? Antes de que pudiera recordar, Yamato y Kurenai ya estaban abajo. Pero para Itachi, esta batalla estaba lejos de terminar. De hecho, apenas había comenzado. ¿Por qué tenía otra misión? Primero, se le había ordenado filtrar información. Shigen, el verdadero cerebro detrás de Akatsuki, le había dado permiso para enseñarle una lección a Obito. Segundo, tenía que elegir a la persona adecuada para recibir esa información. Entre los 4 ninjas de Konoha presentes, Itachi eligió al único que realmente podía soportar el peso de la oscuridad. Su mirada se posó en Kakashi Hatake. No tenía otra opción. No confiaba en Kurenai. No la conocía. No confiaba en Yamato. Lo conocía demasiado bien. Y podría Gui, no hizo falta mucho para ver que Gui no era el candidato ideal para el secreto. Eso dejó solo una persona. Kakashi Hatake. Itachi recordó su tiempo en el Anbu bajo el liderazgo de Kakashi. El hombre siempre lo había cuidado, siempre había llevado sus propias cargas en silencio. Kakashi, podría guardar un secreto. Itachi pasó los dedos sobre el kunai que tenía en la mano. Aprovecharía el permiso de Shigen para revelar información. Sin embargo, solo pudo exponer detalles sobre Obito Uchiha. Si filtraba algo sobre Shigen, Konoha reaccionaría. Cualquier movimiento repentino alertaría a la red de inteligencia de Akatsuki, atrayendo sospechas hacia él. La oportunidad perfecta. Itachi no pudo evitar comprender la lucha interna en Akatsuki. Esto le había dado la oportunidad de entregar información a Konoha. Este fue un momento raro. Tenía que actuar antes de que la batalla llegara a su conclusión. Desafortunadamente, el plazo que Shigen había permitido era demasiado ajustado. Itachi no tuvo más remedio que arriesgarse en lugar de utilizar métodos más sutiles. Mientras este pensamiento cruzaba su mente, apareció en medio del campo de batalla donde el hombre enmascarado estaba luchando contra Kakashi Gui. Parece que estás teniendo problemas. Su voz era suave, casi burlona. ¿Necesitar ayuda? HMPH, el enmascarado se burló. Su cuerpo se volvió transparente al retirarse y aterrizar junto a Itachi. Simplemente los subestimé. Él estaba irritado. Fue frustrante que este Junior, Itachi, ya había derrotado a 2 oponentes, mientras él todavía estaba luchando contra Kakashi Gui. Pero ¿cómo pudo derrotarlos tan fácilmente? Gui era aún más problemático que cuando eran niños. Aunque Kamui le permitió superar los ataques, el taijutsu de Gui era simplemente demasiado abrumador. Cada vez que el hombre enmascarado intentaba contraatacar, el nunchaku de Gui atacaba en el momento preciso en que necesitaba volver a materializarse. Y luego estaba Kakashi, la presión constante y calculada hizo que las cosas fueran aún más difíciles. Maldita sea, son difíciles de manejar. Aunque estaba seguro de su victoria, no podía negar que esta pelea fue un dolor absoluto. Yo me encargaré de, el hombre enmascarado comenzó a dar órdenes. No soy rival para el señor Gui. Itachi interrumpió, proporcionando una explicación lógica. Si te has dado cuenta, nunca te ha mirado a los ojos. Se ha entrenado para luchar contra usuarios de Sharingan. HMPH. Ese idiota probablemente desarrolló eso solo para pelear con Kakashi. El hombre enmascarado se burló. Ese tonto ha estado obsesionado con vencer a Kakashi desde la infancia. Por pura coincidencia, Migui se había entrenado para contrarrestar el Sharingan de Kakashi, y ahora, ese mismo entrenamiento estaba demostrando ser una pesadilla para los dos Uchiha en el campo de batalla. Entonces, Itachi analizó la situación con calma. Con la influencia del Sharingan neutralizada, no tengo ninguna posibilidad contra el señor Gui. Aunque mi Sharingan pueda predecir sus movimientos, simplemente no puedo igualar su velocidad. El hombre enmascarado encontró esta explicación frustrante pero innegable. También se había dado cuenta del problema. Incluso con su Sharingan, podía seguir los movimientos de Gui, pero su cuerpo simplemente no podía seguirle el ritmo. El taijutsu del hombre era abrumadoramente poderoso. Yo me encargaré de Gui. El hombre enmascarado entrecerró los ojos. Frente a Itachi, se negó a reconocer cualquier defecto personal.
Creía firmemente que su Kamui Manjeki Sharingan le daba la ventaja. No había forma de que perdiera contra Gui. Después de todo, con el tiempo, incluso alguien tan enérgico como Gui inevitablemente se ralentizaría por el agotamiento. En el momento en que sus ataques perdieran su filo, la victoria sería suya. Admitirlo en voz alta me resultó humillante, pero esta era la única manera. Entonces me encargaré del Capitán Kakashi. Un destello de alivio cruzó los ojos de Itachi. Su mirada carmesí se profundizó cuando tres Tomoe se arremolinaron en un patrón distintivo. Su Manjeki Sharingan se activó. ¿Estás usando tu Manjeki? El hombre enmascarado notó la intención de Itachi y se burló. Usar demasiado ese ojo dañará tu visión. Incluso podrías quedarte ciego. Deja que me encargue de él, este joven suyo, en realidad no mataría a Kakashi, ¿verdad? Es solo Tsukuyomi. Itachi respondió tranquilamente, con una voz carente de emoción. Kakashi posee tanto el Sharingan como el Kekkei Genkai de elemento tormenta. No tengo plena confianza en poder derrotarlo por completo. Mi único objetivo es atraparlo en mi genjutsu el tiempo suficiente para que no pueda resistirse. HMPH, el hombre enmascarado resopló pero no objetó más. Una cadena se materializó en sus manos mientras corría hacia Gui. No tenía intención de dejar que este joven lo superara. Kakashi, yo me encargaré de él. Gui gritó con confianza. Puedo seguir su ritmo. Comprendido. Kakashi asintió. Su mirada recorrió a Yamato y Kurenai caídos antes de posarse en Itachi, quien ya había entrado de lleno en el campo de batalla. Una sombra de preocupación lo recorrió. Red y Yamato, ¿ya perdieron? El siguiente momento, Kakashi no tuvo tiempo para pensar. En el instante en que su mirada se encontró con la de Itachi, su mente estaba atrapada. Esto es, un vacío repentino llenó la conciencia de Kakashi. Todo su mundo se volvió monocromático. Todo a su alrededor se volvió blanco y negro. Lo único que quedó coloreado, era la luna de color rojo sangre la que colgaba en lo alto del cielo. Tsukuyomi. Un mundo donde Uchiha Itachi controlaba el tiempo, el espacio y la realidad misma. En este reino, tanto él como Kakashi estaban uno frente al otro, sus reflejos distorsionados por la luz de la luna carmesí. Kakashi sintió un escalofrío recorrer su columna. La fuerza de esta ilusión superaba con creces todo lo que había experimentado antes. Incluso siendo un experto en contramedidas de genjutsu, se dio cuenta con una sensación de hundimiento, esta vez no tenía salida. Este es mi Tsukuyomi. En este mundo, tengo el control absoluto. El tiempo y el espacio son míos y puedo manipularlos. Nadie puede interferir con nosotros aquí. La mirada color sangre de Itachi se fijó en Kakashi, su voz extrañamente tranquila. Primero, te diré algo importante. El hombre de la máscara, el corazón de Kakashi dio un vuelco. Deberías estar familiarizado con él. Porque es tu antiguo camarada. El tono de Itachi permaneció indiferente mientras revelaba la verdad. Obito Uchiha. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La respiración de Kakashi se entrecortó. En ese momento, incluso la extrañeza del mundo Tsukuyomi palideció en comparación con la conmoción que surgió en su mente. Obito. Su Sharingan giró violentamente y los tres Tomoe giraron más rápido que nunca. Sus emociones se desbordaron. Algo dentro de él surgió, empujando los límites de su conciencia a nuevas alturas. Sin saberlo, el poder de su Sharingan se intensificó. Se ha despertado. Como amo del mundo Tsukuyomi, Itachi lo sintió de inmediato. La energía espiritual de Kakashi fluctuaba salvajemente. Su Manjeki Sharingan había comenzado a manifestarse. No, eso no es todo. Los ojos de Itachi se oscurecieron levemente mientras observaba con más atención. El Manjeki de Kakashi ya se había despertado hace mucho tiempo, nunca fue cuestión de que él lo desbloqueara. La voz de Itachi era firme mientras su mente juntaba las cosas. Capitán Kakashi, para un Uchiha, solo un dolor inmenso puede despertar el Manjeki Sharingan. Debes haber sufrido mucho en el pasado para haber tenido uno todo este tiempo. Dime, ¿cuándo despertaste tu Manjeki? Kakashi, sin embargo, apenas estaba escuchando. Su voz estaba ronca. Dime, sus manos se apretaron en puños. Es cierto. Capítulo 102. Mientras puedas derrotarlo, sabrás si digo la verdad o no. La expresión de Itachi Uchiha se fue calmando poco a poco. Ya no le sorprendía el recién revelado Manjeki Sharingan de Kakashi ataque. Pero, Capitán Kakashi. Solo puedo darte la conclusión. El proceso de descubrir la verdad debe ser realizado solo por ti.
Sin embargo, puedo contarte algunos detalles sobre las habilidades de Obito Uchiha. Aparte del Sharingan, Obito Uchiha posee el límite del linaje de liberación madera. Sin embargo, su elemento madera no es particularmente fuerte. Está al mismo nivel que el del Capitán Yamato. Pero lo más importante es que el Sharingan de Obito ha evolucionado al Mangekyou, igual que el nuestro, y le otorga una habilidad única. Con el apoyo de Shigen y la inteligencia que le había proporcionado, Itachi vendió los secretos de Obito sin dudarlo. La habilidad Mangekyou Sharingan de Obito se llama Kamui. Le permite trasladar su cuerpo a otra dimensión por hasta 5 minutos, volviéndolo completamente intocable durante el combate. La única forma de contrarrestar esta habilidad es atacarlo continuamente durante 5 minutos seguidos. Aparte de eso, Kamui también le permite absorber objetos y enemigos en ese espacio único. Kamui. Kakashi se quedó en silencio, presionándose una mano sobre el ojo. Podía sentir algo peculiar en su propio Mangekyou Sharingan. Él también tenía una habilidad que le permitía enviar objetos a otra dimensión, pero, este ojo, se lo había entregado Obito. Ni siquiera necesitó derrotar al hombre enmascarado. Si pudiera confirmar que el Kamui del hombre enmascarado estaba conectado a su propia habilidad Mangekyou, entonces Itachi estaba diciendo la verdad. La verdad fue demasiado impactante. Tanto es así que Kakashi no quería creerlo. Recordar. Solo puedo proporcionar el resultado. Pero debes descubrir el razonamiento detrás de esto tú mismo, Capitán Kakashi. Eso es todo lo que tengo que decir. Itachi concluyó, preparándose para liberar su Tsukuyomi. El Capitán Kakashi tiene el Sharingan, así que es plausible que haya podido liberarse de mi ilusión. Eso debería ser excusa suficiente frente a Obito. Esperar. Kakashi lo detuvo. Su mente se estaba recuperando poco a poco del shock de enterarse de que su antiguo amigo, Obito Uchiha, estaba vivo. La mirada de Kakashi se fijó en Itachi. Había otra respuesta que necesitaba. ¿Por qué me cuentas esto? Itachi permaneció en silencio por un momento antes de responder. Considérelo una recompensa por cómo me cuidó en el Ambu, Capitán Kakashi. ¿Me estás agradeciendo? Las pupilas de Kakashi se encogieron ligeramente. Si este fuera el Itachi de cuando estaba en Konoha, le habría creído sin dudarlo. Pero después de la masacre del clan Uchiha, a Kakashi le resultó difícil creer que Itachi todavía le sintiera gratitud. A menos que, Itachi, la destrucción del clan Uchiha, una revelación escalofriante golpeó a Kakashi. Su mirada se clavó en los ojos de Itachi. ¿Cuál es la verdad detrás de esto? Itachi no respondió. Tal vez, un día, no. Independientemente del futuro, la verdad de la desaparición del clan Uchiha tuvo que permanecer enterrada. Por el bien de su hermano menor, la verdad tuvo que permanecer oculta. No era algo que el mundo supiera. Entonces, ¿qué pasa con Anko? Kakashi presionó para obtener otra respuesta. ¿Quién estuvo detrás de su secuestro? Si el enmascarado es Obito, ¿por qué ayudan a quien la secuestró? Aún no es el momento. Itachi suspiró y negó con la cabeza. Vigilaré la seguridad de Anko Mitarashi, pero con solo ustedes 4, no podrán salvarla. Esperar, Kakashi tenía más que preguntar. Pero al momento siguiente, el mundo de Tsukuyomi se hizo añicos. Itachi no tenía intención de revelarle nada más a Kakashi. Había estado bajo el mando de Kakashi. Sabía que su antiguo superior era alguien que se preocupaba por sus camaradas y sabía guardar secretos. No presionaría el tema en el mundo real. Realidad. El hombre enmascarado y Migui seguían peleando. De hecho, su batalla acababa de reanudarse. Sin embargo, de alguna manera, el intercambio ilusorio entre Itachi y Kakashi ya había llegado a su conclusión. Ambos hombres estaban arrodillados en el suelo, tapándose los ojos con agotamiento. Kakashi. Gui inmediatamente corrió a apoyarlo. El hombre enmascarado miró a Kakashi, viendo que parecía ileso. Solo entonces miró a Itachi y se burló. Parece que perdiste contra ese debilucho de Kakashi. Después de todo, estoy un poco sorprendido. Itachi, todavía cubriéndose un ojo, habló con voz ronca. El Capitán Kakashi también posee un Mangekyou Sharingan. Kakashi. Gui se agachó a su lado, visiblemente preocupado. ¿Estás bien? Estoy bien. Kakashi negó con la cabeza, luego miró a Itachi antes de levantar lentamente la mirada hacia el hombre enmascarado. Se quitó la mano que le cubría el ojo izquierdo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La expresión del hombre enmascarado cambió drásticamente. El Sharingan de Kakashi se había transformado en un Mangekyou Sharingan. Y su patrón era idéntico al suyo.
Ahora, no fue necesaria ninguna explicación adicional. Dos Mangekyou Sharingan idénticos hablaban más fuerte que las palabras. Especialmente cuando Kakashi ya tenía la información de Itachi. Kakashi miró fijamente al hombre enmascarado, su expresión era extrañamente tranquila, como la quietud antes de una tormenta. La mirada del hombre enmascarado permaneció aguda. No mostró ningún signo de estar afectado por la posibilidad de que su identidad fuera expuesta. Después de todo, él siempre lo había sabido, su identidad pasada no permanecería oculta para siempre. O mejor dicho, en realidad, nunca le importó su identidad pasada. ¡Qué suerte! En las profundidades de la Tierra, Zetsu observó el drama que se desarrollaba. Los humanos eventualmente deben enfrentar su pasado, Obito. Zetsu negro sonrió, su voz estaba teñida de diversión. No esperaba que el Tsukuyomi de Itachi despertara el Mangekyou Sharingan de Kakashi. Pero quizás esto no sea tan malo. Enfrentar tu pasado podría finalmente ayudarte a aceptar tu verdadera identidad, si es posible. Zetsu negro deseaba que Shigen todavía estuviera allí para presenciar esto. No había muchas cosas más entretenidas que ver a antiguos camaradas convertirse en enemigos, destinados a enfrentarse entre sí. Desafortunadamente, Shigen ya se había ido con Anko y regresó a Megakure. No tenía ningún interés en ver una escena que ya había previsto. De hecho, todo había sucedido exactamente como él había predicho. Había anticipado que, debido a la urgencia de la situación, Itachi no tendría más opción que revelar imprudentemente la identidad de Obito a Kakashi. Y una vez que eso sucedió, la agitación emocional desencadenaría el despertar del Mangekyou Sharingan de Kakashi. Asimismo, Itachi nunca había considerado que sus acciones ya habían sido tenidas en cuenta en los planes de Shigen. Al revelar la identidad de Obito, Itachi sin saberlo había atraído a Kakashi a la red de verdades mayores. El deseo de Kakashi de descubrir la verdad, no terminaría con Obito. Él comenzaría a cuestionarlo todo. La verdad detrás de la masacre Uchiha. ¿Por qué su antiguo compañero todavía estaba vivo? Como hijo de Sakumo Atake, Kakashi había soportado un dolor mayor que el que su padre jamás había soportado. Y ese dolor había moldeado su voluntad inquebrantable. Más que nadie, Kakashi valoraba a sus compañeros. Especialmente ahora, en un momento en el que no tenía ningún vínculo en el que confiar, y un amigo, que hacía tiempo que creía muerto, había reaparecido ante él. Chico. Aunque una tormenta rugía dentro del corazón de Kakashi, su voz solo se volvió más tranquila. Miró fijamente al hombre enmascarado y luego se volvió hacia su amigo. Ve a ver cómo están Kurenai y Yamato. Déjamelo a mí. El cuerpo del enemigo es difícil de alcanzar, el chico dudó. Pero él sabía, cuando Kakashi habló así, su mente ya estaba tomada. Saltó para ver cómo estaban los demás. HMPH, el hombre enmascarado se burló. Se giró hacia Itachi. Tú también retrocede. Yo me encargaré de esto. Itachi se retiró en silencio. Él había querido quedarse y usar a Amaterasu para ayudar secretamente a Kakashi. Pero como Obito estaba tan seguro, lo dejaría en manos de Kakashi. Y ahora, todos los presentes, de ambos lados, esperaban una misma cosa. Para ver si Kakashi podía romper el disfraz del hombre enmascarado, y exponer la verdad. ¿Vas a hacer tu movimiento? La figura de Zetsu emergió silenciosamente de las sombras de un árbol. Ese ojo tuyo, el ojo izquierdo de Kakashi se estabilizó en el patrón del Mangekyou Sharingan. Levantó los dedos frente a él, imitando la postura de un clásico duelo shinobi. Su voz era firme, pero su expresión se volvió solemne. Voy a romperte la máscara de la cara. Quiero ver si la persona detrás de esto es realmente el que recuerdo. Entonces prepárate para la decepción. El ojo derecho del hombre enmascarado brilló siniestramente y su patrón Mangekyou Sharingan giró. Levantó la mano, imitando la postura de Kakashi. Su voz permaneció fría y arrogante. La persona que anhelas ha quedado enterrada hace mucho tiempo en el pasado. Los recuerdos que deberías haber olvidado nunca deberían haber permanecido contigo. El siguiente momento. Ambas figuras se atacaron entre sí al mismo tiempo. El choque final de esta misión de persecución había comenzado, orquestado por aquel que había tejido los hilos del destino. Pero esta vez, no había vuelta atrás. Como humanos que inevitablemente se enfrentan a su destino, chocaron. El hombre enmascarado agitó su puño, recibiendo de frente el golpe de Kakashi. Fue como si hubiera abandonado su misteriosa técnica Kamui y hubiera optado por un brutal intercambio de puños y sangre. Los puños y las piernas chocaron en rápida sucesión.
Kakashi recibió una fuerte patada en el estómago y salió volando, pero soportó el dolor y respondió con un kunai arrojado al aire. Liberación de tormenta. Kunai relámpago. El kunai, infundido con el chakra de liberación tormenta, se movió en una trayectoria impredecible. En el último momento, cuando se acercaba al rostro del hombre enmascarado, de repente se curvó hacia arriba. Y le cortó verticalmente la máscara. Este tipo, instintivamente, el hombre enmascarado activó su Kamui, moviendo su cuerpo para evitar el ataque. Pero en ese preciso momento, el Manjeki Sharingan de Kakashi giró violentamente. Y el mismo kunai que había arrojado desapareció en su propio espacio Kamui. Grieta. El sonido de la ruptura resonó por todo el campo de batalla. El kunai, absorbido por la dimensión alternativa, se materializó inexplicablemente en el espacio del hombre enmascarado. Y golpeó la superficie de su máscara. El chakra del rayo atravesó la máscara como una cuchilla caliente atravesando la mantequilla, revelando el verdadero rostro debajo de ella. Bajo la máscara rota, era una cara medio dañada y llena de cicatrices. Mientras Kakashi permanecía allí, mirando la respuesta que había buscado, finalmente tuvo la confirmación. Aunque ya sabía la verdad, a pesar de que se había preparado, su corazón todavía temblaba ante la visión que tenía delante. Obito, ¿eres tú, no? La expresión de Obito Uchiha permaneció indiferente. No parecía preocupado en lo más mínimo por el hecho de que su identidad hubiera sido expuesta. En lugar de eso, simplemente reanudó la formación de sellos con las manos. Espera, Obito. Migui quedó atónito por lo que acababa de escuchar. Se giró hacia Kurenai, buscando confirmación. ¿De verdad es nuestro antiguo compañero de clase, Obito Uchiha? Recuerdo que murió en aquel entonces. Después de todo, habían sido compañeros de clase una vez. Como mínimo, Gui podría pedir una verificación. Kurenai, por otro lado, era una mujer con una intuición aguda. Si se le parece, no, es exactamente igualito. Se concentró en el rostro parcialmente revelado debajo de la máscara. Aunque todavía estaba fatigada por su anterior batalla de Genjutsu, se obligó a recordar recuerdos de sus días en la academia. Una chica de nuestra clase mencionó una vez que Obito estaba enamorado de Rin Nohara, pero la mayoría de las chicas pensaban que no era tan guapo como Kakashi. ¿Hubo algo así? El chico se rascó la cabeza. Cuando estaba en la escuela, nunca prestó atención a esas cosas. A él solo le había importado una cosa: compitiendo con Kakashi. Solo recuerdo que Obito era compañero de Kakashi. Luego los asignaron al mismo equipo. Durante los exámenes Chunin, siempre perdíamos contra su escuadrón porque primero teníamos que vencer a Kakashi. El rostro de Obito se oscureció. Escuchar a sus antiguos compañeros de clase chismear sobre su pasado, de repente le resultó difícil concentrarse en formar sus sellos de jutsu. Estos idiotas, ¿de qué carajo están hablando? ¿Se ha completado nuestra misión de distracción? Obito preguntó con rostro frío. Ya debería estar hecho. Itachi frunció el ceño ligeramente. No estaba completamente seguro de si su objetivo se había cumplido, pero con la identidad de Obito ahora revelada, su propia tarea estaba definitivamente completa. En este momento, Obito parecía extremadamente frustrado. Capítulo 103. Uchiha Obito sintió una abrumadora necesidad de maldecir. Si tuviera la opción, desearía que el concepto de compañeros de clase no existiera en este mundo, especialmente aquellos que sabían sobre su pasado. Obito, has estado vivo todo este tiempo. Solo Ataque Kakashi se abstuvo de mencionar su pasado, concentrándose en el presente. ¿Por qué no regresaste a Konoha? Rin y yo siempre hemos. Su voz de repente vaciló, como si recordara algo demasiado doloroso para afrontarlo. Sin embargo, esas mismas palabras, al instante se encendió la furia dentro de Uchiha Obito. ¿Tienes el descaro de mencionar a Rin? Un doloroso espasmo recorrió el corazón de Obito. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras se burlaba de Kakashi por siquiera pronunciar ese nombre. Cuando vi a Rin morir a manos tuyas, mi propia supervivencia perdió importancia. ¿Por qué iba a regresar? Los dedos de Obito se acariciaron el pecho, como si recordaran aquella escena inolvidable. Tu elemento rayo fue realmente espectacular, atravesó el corazón de Rin en un instante. Kakashi sintió un dolor insoportable oprimiendo su propio corazón, una emoción tan opresiva que casi quería vomitar. ¿Qué está sucediendo? A Migui le brotó un sudor frío. Ni siquiera Kurenai Yui se atrevió a pronunciar palabra. Simplemente observó a Kakashi y Obito con creciente tensión, aparentemente consciente de la trágica historia entre ellos.
Pero, has cambiado mucho, Kakashi. Obito lo miró con desprecio. Antes preferías el elemento rayo en combate, pero ahora confías en el elemento tormenta que antes despreciabas. Kakashi permaneció en silencio, incapaz de encontrar las palabras para refutarlo. En los últimos días de la tercera gran guerra ninja, los shinobi de Kirigakure le implantaron el tres colas a Noara Rin. Para evitar que la bestia se desatara sobre Konoha, se arrojó deliberadamente sobre el Chidori de Kakashi. Por eso, por haber usado el elemento rayo para matar a su propio camarada, Kakashi había sufrido pesadillas desde entonces. Con los años, había ido cambiando gradualmente a usar el elemento tormenta de su padre en combate, especialmente al enfrentarse a Obito, como si estuviera evitando sus errores del pasado. HMPH, y aún así, realmente no has cambiado en absoluto. La expresión de Obito se volvió más fría, su voz destilaba desprecio. Una vez pensé que serías como tu padre, Sakumo Atake, y que valorarías a tus camaradas por encima de todo. Pero al final, estuviste dispuesto a matar a un camarada por el bien de Konoha. No eres diferente de este mundo retorcido, no eres diferente de esa aldea miserable. No queda nada que valga la pena recordar. Esto fue exactamente lo que Uchiha Madara le había dicho. Madara habló una vez de cómo los shinobi de Konoha sacrificarían cualquier cosa por su aldea. El asesinato de Rin por parte de Kakashi fue solo otro ejemplo de ello, un resultado inevitable. Pero, eso era algo que Obito nunca podría aceptar. No importaba nada, él nunca podría aceptar la muerte de Rin. Nunca aceptaría que la amable y gentil chica que siempre lo cuidaba había muerto a manos de la misma persona a quien él la había confiado. Lo siento, Kakashi se sentía completamente débil. Su cuerpo clamaba por liberarse de la agonía que le oprimía el pecho, impidiéndole incluso hablar. Rin, en aquel entonces, ya sabía que ella quería morir. La mirada de Obito era gélida mientras observaba a Kakashi. Pero un hombre que juró proteger a sus camaradas terminó matando a uno con sus propias manos. Este mundo de lucha y derramamiento de sangre sin fin no es más que oscuridad y absurdo. Lo veo mucho más claro que tú ahora. Kakashi no tuvo respuesta. Porque la muerte de Rin fue un error que jamás podría reparar. Nunca imaginó que el jutsu del que una vez se enorgulleció sería un día el que mataría a su mejor amigo. Cada vez que pensaba en ese momento, se hizo difícil respirar. No te preocupes. Ya no te culpo por ello. Obito observó cómo Kakashi se agarraba el pecho con dolor, medio arrodillado en el suelo, y continuó con frialdad. Si te mato, te perdono la vida o extermino a todos aquí, ya nada de eso importa. Ni siquiera este mundo merece existir ante mis ojos. Kakashi permaneció en silencio. Más allá del dolor físico, sentía una carga aún más pesada. La vergüenza insoportable de enfrentarse a su viejo amigo, el amigo que una vez le había confiado todo para luego fracasar por completo. Y luego, alguien intervino para romper la tensión. Es hora de que nos vayamos. La voz tranquila de Uchiha Itachi le recordó a Obito, instándolo a mirar a Kakashi y a los demás por última vez. Capitán Kakashi, Capitán Yamato, Gui, Kurenai, ustedes también deberían irse. Esta no es una batalla en la que se suponía que debían participar. Pero aún no hemos, Midway no estaba dispuesto a abandonar la misión de rescatar a Anko Mitarashi. Chico, Kakashi, aún débil, extendió una mano para detenerlo. Comprendió que Itachi era la clave para recuperar a Anko. Además, el rescate de Anko ya no era la única prioridad. Kakashi necesitaba descubrir la verdad sobre el pasado de Obito y los verdaderos motivos tras la masacre del clan Uchiha a manos de Itachi. Solo entonces habría alguna esperanza de recuperar a Anko en el futuro. Para ser sincero, la mente de Kakashi era un desastre. En ese momento, supo que no podría atreverse a luchar contra Obito. Pero al mismo tiempo, tampoco podía permitir que Gui y los demás se vieran envueltos en este conflicto. Chico, mientras Kakashi luchaba por hablar, un repentino ataque de tos le expulsó sangre de los labios. Un derramamiento de todo el dolor que había estado conteniendo en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente podía volver a respirar. Kakashi. Midway se sobresaltó y corrió a ayudarlo. Kurenai también se apresuró a ayudar a verificar el estado de Kakashi. Kakashi-senpai, Yamato permaneció a su lado, vigilando cautelosamente tanto a Obito como a Itachi. Pero, ya habían perdido el interés en quedarse allí. HMPH, un fracaso siempre será un fracaso. Con una última mueca, Obito le dio la espalda a Kakashi y se fue sin mirar atrás. Itachi, sin embargo, miró brevemente a Kakashi, aunque no dijo nada, y luego siguió a Obito.
La presencia de Zetsu se desvaneció en la tierra. Incluso después de que Obito e Itachi se marcharon, él se quedó para vigilar a los shinobi de Konoha. Kakashi, Migui miró a su amigo con profunda preocupación. Tras la tercera gran guerra ninja, Kakashi se sumió en la desesperación. Ahora, Gui por fin entendía por qué. Porque su antiguo camarada había muerto por sus propias manos. Por supuesto, el propio Gui había sufrido sus propias pérdidas. Su padre, Migui, se había sacrificado en los últimos días de la guerra para protegerlos. Sus restos habían quedado reducidos a poco más que carbón. Gui, Yamato, Kurenai. Kakashi negó con la cabeza, como si comprendiera el intento tácito de Gui de consolarlo. Susurró: vámonos de aquí primero y reagruparnos. Está bien. Gui estuvo de acuerdo inmediatamente. Yamato también asintió. Kurenai frunció el ceño levemente, presintiendo que esta misión había fracasado. Pero el fracaso no era el fin. Tal vez, Kakashi los enviaría lejos, y tomar la responsabilidad de recuperar a Anko, así como cazar a Obito. Miró a Kakashi con preocupación en los ojos. En voz baja, sugirió: Kakashi, no vayas solo. No nos quedan muchos compañeros. Si necesitas ayuda, podemos buscar refuerzos. El pueblo no tiene refuerzos de sobra. Incluso Gui se rascó la cabeza ante eso. Incluso él, con su escaso conocimiento de la política, sabía que Konoha estaba en serios problemas. Kurenai dudó antes de añadir: en realidad, tenemos un compañero más. Simplemente no está en Konoha. Es un ninja guardián en la capital. ¿Lo hacemos? El chico intentó recordar. No involucres a Asuma. Kakashi suspiró. No quería involucrar a más gente en este lío. Pero, tenía que descubrir la verdad. Y para hacer eso, necesitaba regresar a Konoha. Como mínimo, necesitaba informarle todo al tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Este asunto era demasiado importante, especialmente porque tanto Uchiha Obito como Uchiha Itachi parecían ser parte de una organización peligrosa, una que parecía tener vínculos con otro ninja rebelde de rango S de Konoha, Orochimaru. Sin embargo, estaba claro que Orochimaru no lo tendría fácil en esa organización. Después de todo, el verdadero líder del grupo, Emiya Shigen, estaba trayendo de regreso a Anko Mitarashi mientras buscaba formas de manipular a ambos lados. En términos simples, estaba usando la existencia de Orochimaru para presionar a Anko a trabajar para Akatsuki mientras también usaba la situación de Anko para mantener a Orochimaru bajo control, sin importar si alguno de ellos realmente caía en la trampa. Porque, el odio de Anko hacia Orochimaru era real. Y el deseo de Orochimaru de mantener viva a Anko también era real. Cuando se forman lazos, hilos invisibles comienzan a entrelazarse. Estos hilos inevitablemente se tejerán formando una jaula, una de la que quienes estén atados a ellos jamás podrán escapar. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 104, Tierra de Lluvia. La base de Akatsuki. Cuando Shigen regresó a la base de Akatsuki con Anko Mitarashi, ya había fingido lealtad para poder acercarse lo suficiente para asesinar a Orochimaru. Para ella, esta era una oportunidad única. Dejar Konoha temporalmente no importaba. Mientras pudiera matar al maestro traidor que la había abandonado, finalmente estaría libre de la humillación que había cargado por tanto tiempo. Los ojos de Anko ardían con determinación, y la dulce pero peligrosa sonrisa en su rostro dejaba en claro cuánto deseaba matar a Orochimaru. Ella era una mujer problemática. Pero al final, ella era solo un problema de Orochimaru. Haré que vigiles a Orochimaru. Las órdenes de Shigen fueron simples y contundentes, sin importarle los problemas que Anko pudiera causarle a Orochimaru en el futuro. El resto depende de ti. No te preocupes. Lo mataré seguro. Anko entrecerró los ojos. Parecía que realmente creía que podía asesinar a Orochimaru. Por supuesto, esa ilusión alcanzó su punto máximo en el momento en que finalmente volvió a ver a Orochimaru. Cuando Shigen trajo a Anko ante él, la expresión de Orochimaru distaba mucho de ser agradable. Su rostro se ensombreció, su mirada se hundió tan profundamente que parecía que pudiera gotear veneno. No hace falta presentación, supongo. Shigen observó el reencuentro entre profesor y alumno, hablando en voz baja. Orochimaru, nuestro futuro aliado para obtener información sobre Konoha. Anko Mitarashi, quien nos representará a mí y a Akatsuki en la vigilancia de Orochimaru. Ha pasado mucho tiempo, Orochimaru, sensei. Al ver a Orochimaru, Anko se humedeció los labios imitando sus gestos. La idea de que vendiera Konoha le llenó los ojos de un brillo peligroso. Sensei, ¿por qué parece tan triste de verme?
Estúpido, Orochimaru apretó los dientes, lleno de frustración. ¿Qué demonios? Ese anciano, el tercer Hokage, ni siquiera pudo proteger a un solo shinobi. Akatsuki había descubierto tan rápido su plan de contingencia en Konoha, su método de resurrección. Y peor aún, Shigen ya se había llevado a Anko con él. Este tonto, Anko, ¿de verdad se había vuelto loca por querer matar a su antiguo maestro? Decidió unir fuerzas con Shigen y Akatsuki, lo que provocó que Orochimaru la maldijera por dentro. Además, si Shigen hubiera descubierto a Anko, eso significaba que Shigen ahora tenía en sus manos su carta del triunfo para la resurrección. Orochimaru estaba a su merced, aparentemente obligado a servirle. Parece que necesitaría preparar más planes de contingencia. Bueno, entonces, Orochimaru suspiró para sus adentros, pero no tuvo más remedio que cumplir con su acuerdo previo. Habló en voz baja. Según nuestro trato, encontraré la manera de restablecer contacto con Danzo Shimura y obtener la información que necesitas de él. Cualquier contacto con Danzo debe estar bajo la vigilancia de Akatsuki. Shigen lo interrumpió, dejando claro que no tenía intención de confiar plenamente en Orochimaru. Hasta que pueda confiar plenamente en ti, todas tus acciones serán monitoreadas. A cambio, te brindaré el apoyo necesario. Eres ciertamente cauteloso. Orochimaru dejó escapar una risa impotente. Bien. Nada de esto importaba. Mientras sobreviviera a esta dura prueba, crearía aún más métodos de resurrección marcados por la maldición. Con el tiempo, encontraría la manera de escapar de las garras de Akatsuki. Una vez que contacte con Danzo, sus subordinados sin duda evaluarán mi situación actual. No puedo quedarme en la base de Akatsuki. Los ojos de serpiente de Orochimaru se entrecerraron mientras le sugería con naturalidad su propio plan a Shigen. De lo contrario, podría despertar las sospechas de Danzo. ¿Quieres regresar a tu propia base? Shigen no mostró oposición a la petición de Orochimaru. Solo necesito continuar con mi propia investigación. Orochimaru asintió, sonriendo. Estoy seguro de que incluso usted, señor Shigen, comprende el impacto de los avances científicos en el ninjutsu médico. Quizás podamos colaborar. Si surge la oportunidad, investigaré contigo. Shigen asintió con naturalidad, sin rechazar ni aprobar la propuesta de Orochimaru. Ya no confío ciegamente en el ninjutsu médico. Mis técnicas pueden curar cualquier dolencia física del cuerpo humano, pero no pueden reparar las fracturas del alma humana. Orochimaru estaba un poco sorprendido. Podía decir que Shigen estaba diciendo la verdad. Y, sin embargo, escuchar esas palabras tenía un cierto matiz melancólico. Si su vieja amiga, Tsunade, que aún viaja por el mundo, supiera esto, probablemente se le rompería el corazón. Justo cuando Shigen estaba haciendo arreglos para la reubicación de Orochimaru, Uchiha Obito y Uchiha Itachi regresaron a Akatsuki después de completar su misión para interceptar al escuadrón de Konoha. Pero la expresión de Obito era desagradable. El Zetsu negro y el Zetsu blanco, que habían estado monitoreando la batalla, también regresaron, informando todo lo sucedido a Shigen, mientras inevitablemente se burlaban de Obito. Tal como Shigen esperaba, Obito le reveló su verdadera identidad a Kakashi. Sin embargo, la misión asignada por el sistema Shinobi aún no se había completado. Eso era de esperarse. Después de todo, una misión clasificada SSSSS era la dificultad más alta del sistema. Las recompensas por semejante misión eran sustanciales. Pero por ahora, el simple hecho de que Kakashi y su equipo descubrieran la identidad de Obito no era suficiente para activar las condiciones del sistema. Aún, en realidad no importaba. Si el escuadrón de Kakashi informaba a Konoha sobre la supervivencia de Obito y no surgía nada importante de ello, Shigen estaba preparado para ejecutar la siguiente fase de su plan: organizar un evento que haría que el nombre de Obito fuera realmente infame en todo el mundo shinobi. Un evento cataclísmico que sacudiría al mundo entero. De esa manera todos conocerían a Uchiha Obito. Ya no sería el hombre enmascarado desconocido que acechaba en las sombras. Todos los shinobi del mundo sabrían su nombre. Escuché, Kakashi ya ha descubierto tu identidad. Shigen no hizo ningún esfuerzo por suavizar sus palabras, ya que no tenía necesidad de preocuparse por los sentimientos de Obito. HMPH, no importa si él lo sabe. Obito apretó los puños y continuó con indiferencia. Kakashi no es más que un fracaso. Jamás podría amenazarnos. Itachi lo miró de reojo. Si Obito realmente hubiera podido derrotar a Kakashi Gui con facilidad en el campo de batalla, entonces tal vez Itachi habría reconocido su confianza. Pero, la pelea no había ido exactamente bien para él. ¿De dónde venía esta confianza?
Tienes razón. Pero Kakashi representa a Konoha. Konoha lleva tiempo vigilando a Akatsuki. Sin embargo, por lo que sé, el único en Konoha que realmente sabía de su existencia era Danzo Shimura. Shigen habló con calma, dejando entrever sus verdaderas intenciones. Originalmente, había planeado usar la conexión de Orochimaru con Danzo para eliminarlo, un problema que debería haberse solucionado hace mucho tiempo. Pero ahora, al exponerte ante Kakashi, incluso si eliminamos a Danzo, la curiosidad de Konoha hacia nosotros no cambiará. La expresión de Obito se oscureció. Este bastardo, ¿estaba intentando echarle la culpa otra vez? Y, sin embargo, Obito no tenía forma de quitárselo de encima. Ni siquiera se había dado cuenta de que Shigen planeaba usar a Orochimaru para deshacerse de Danzo hasta ahora. Entonces, ¿qué sugieres? Obito no lo entendía y, todavía irritado, resopló. Debería haber matado a ese inútil de Kakashi. Los ojos de Itachi parpadearon. Ahora no era el momento para bravuconerías vacías. ¿Obito realmente pensó que podría haber eliminado al escuadrón de Kakashi? Dices que, pero su actuación en el campo de batalla estuvo lejos de ser convincente. Zetsu Negro sonrió con sorna. Había presenciado de primera mano la floja pelea de Obito. Sinceramente, habría sido mejor que el señor Shigen se encargara él mismo del escuadrón de Kakashi. El plan era que limpiaras los cabos sueltos. Zetsu Negro continuó provocando a Obito, aparentemente olvidando su rol original en la misión. Sin embargo, terminaste exponiendo aún más debilidades a las fuerzas de Konoha. Zetsu Negro. La furia de Obito se encendió cuando miró fijamente a la figura sombría. Ya estaba furioso por su enfrentamiento con Kakashi, y ahora tenía que soportar el ridículo de la entidad que más despreciaba. Suficiente. No perdamos el tiempo discutiendo sobre el pasado. Shigen intervino, deteniendo el conflicto inminente. Su mirada sepulcral parpadeó levemente mientras hablaba con firmeza. Ahora mismo, nuestra prioridad es cómo resolver los problemas que nos han dejado. Si Obito muriera, Zetsu Negro sugirió astutamente, con su voz cargada de intenciones ocultas. Obito se negó siquiera a reconocer el comentario. En realidad, no es una mala idea. Un pensamiento repentino asaltó a Zetsu Negro, no sobre matar a Obito, sino sobre inventar su muerte. Recuerdo que el clan Uchiha posee una técnica prohibida llamada Izanagi. Al usar el sello de transcripción, se puede preprogramar su activación, similar a cómo se desarrolló la batalla final entre Madara y Hashirama. En ese tiempo, Madara casi lo había logrado. Si después de activar a Izanagi hubiera elegido no provocar a Shigen, podría haber fingido completamente su muerte y escapar desapercibido. No hay necesidad de eso. Obito interrumpió fríamente las reflexiones de Zetsu Negro. Se negó a huir como un perro callejero. En cambio, simplemente declaró: si Konoha se atreve a interferir en nuestros planes, eliminaré a quien se interponga en nuestro camino. ¿Oh? Zetsu Negro rió suavemente, claramente no convencido. Dado tu desempeño en batalla, eso no es nada tranquilizador, pequeño. ¿Me equivoco? Tú. ¡Qué fracaso tan inútil! Suficiente. Ya es suficiente. Shigen puso fin repentinamente a su discusión una vez más. Su mirada inquietante y sin vida brilló brevemente mientras hablaba. Zetsu Negro, Zetsu Blanco. Sigan buscando posibles reclutas y rastreando a los Jinchuriki por todo el mundo shinobi. Comprendido. Zetsu Negro obedeció de inmediato. Obito. Tú e Itachi vigilarán a Orochimaru. Shigen se giró hacia Obito y, sin dudarlo, le encomendó otra tarea difícil. Aunque Anko aceptó infiltrarse en nuestro nombre, su temperamento hace improbable que descubra algo útil, entiendo. Obito respondió con arrogancia, como si la tarea estuviera por debajo de él. Itachi bajó la cabeza ligeramente. Este arreglo se adaptaba perfectamente a sus propios objetivos. Con esto la habitación se vació. Shigen ahora estaba solo. Su sistema shinobi había experimentado un mal funcionamiento temporal, lo que lo obligó a despachar apresuradamente a Zetsu Negro y Obito. Esta perturbación significaba que algo estaba pasando en Konoha. Aldea de Konoha. Oficina del Hokage. Kakashi estaba de pie frente al escritorio. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, sostenía su pipa en la boca, con el rostro envejecido y preocupado. Acababa de escuchar el informe de Kakashi sobre la supervivencia de Uchiha Obito. A diferencia de Kakashi, que todavía estaba procesando el peso emocional de ver a su antiguo compañero con vida, Hiruzen había obtenido una perspectiva mucho más amplia a partir de esta información.
Entonces, en otras palabras, Uchiha Obito no murió durante la tercera guerra Shinobi. Fingió su muerte y abandonó la aldea, manteniendo su identidad oculta tras una máscara todo este tiempo. Además, ha despertado un Mangekyou Sharingan espacio-temporal, y Hiruzen dejó escapar un profundo suspiro al recordar la información que Itachi había reportado previamente después de la masacre Uchiha. Y cuando lo encontraste, estaba con Uchiha Itachi, impidiéndote recuperar a Anko, sí. Kakashi no podía negarlo. Todos los presentes lo habían presenciado. No había forma de ocultar la verdad. Aún así, Kakashi intentó defender su postura ante el Hokage. Todo esto es culpa mía. Obito vio morir a Rin a manos mías, por eso nunca regresó a la aldea. Kakashi, esto no es tu culpa. Hiruzen negó con la cabeza y suspiró. Obito ha elegido el camino equivocado. Esta nunca fue tu carga. No dejes que te pese. Al ver la confusión persistente en la expresión de Kakashi, Hiruzen no tuvo más remedio que dejar clara su postura. Kakashi, debo dar una orden ninja rebelde de rango S para Uchiha Obito. Señor tercero. Los ojos de Kakashi se abrieron en estado de shock. Kakashi, no cambiaré mi decisión. Hiruzen levantó el brazo, observando el sello impreso. Sus pensamientos se remontaron 8 años atrás. El poder de la marca de maldición que Shigen le había dejado había sido invaluable durante el ataque del 9 colas. Le había permitido ayudar a sellar a la bestia, presenciar los momentos finales de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki, y aprender parte de la verdad detrás de la calamidad. Hace 8 años, un hombre enmascarado, con habilidades espacio-temporales, había orquestado el ataque de los 9 colas a Konoha. Ese único acontecimiento sumió al pueblo en una larga era de penurias y vulnerabilidad. Capítulo 105. Hace 8 años. La aldea fue golpeada por el alboroto del 9 colas. Debido a que cierta figura importante ayudó a Konoha a reprimir a la bestia, subestimamos insensatamente el riesgo de otro brote. Creímos que algo así no volvería a ocurrir, y como resultado, innumerables personas de la aldea perdieron la vida. Hiruzen Sarutobi se sentó en su escritorio, recordando los horrores de esa noche y su grave error de cálculo de la amenaza de los 9 colas. No pudo ocultarle la verdad a Kakashi. Tuvo que explicar por qué Uchiha Obito había sido designado como un ninja rebelde, para que Kakashi no dejara que sus emociones lo llevaran por mal camino. Una gran figura, Kakashi recordó un nombre que Konoha había mantenido oculto durante mucho tiempo. El único, quien le había enseñado a su padre cómo integrar Storm Release. El único, Tsunade siempre hablaba con profundo sentimiento. Shigen. Hiruzen asintió, confirmándolo. El mundo shinobi jamás podría eclipsar su brillantez. De mayor, debiste haber oído su nombre muchas veces. En aquel entonces, ayudó a Konoha a sofocar la furia del 9 colas. Sin su ayuda, jamás habríamos logrado sellar a la bestia, ni Konoha habría obtenido su primer Jinchuriki del 9 colas. La verdad era que, Shigen había contribuido en gran medida a Konoha. Había dejado un legado invaluable. Más allá de los innumerables pergaminos médicos y las marcas de maldición que había colocado en Hiruzen, Danzo y Tsunade, su contribución más significativa fue supervisar a las 9 colas. El primer Jinchuriki del 9 colas, Mito Uzumaki, había dominado el poder de la bestia gracias a él. La segunda Jinchuriki, Kushina Uzumaki, había aprendido de Mito a suprimir el chakra del 9 colas evocando emociones de su pasado, accediendo a los sentimientos más profundos de la bestia para apaciguar su ira. Este método resultó ser muy eficaz. Aunque el 9 colas odiaba a Konoha por explotarlo, sus largos años de coexistencia con Kushina le impidieron permanecer completamente indiferente. Aunque nunca le permitió usar todo su poder, jamás intentó causar estragos mientras estuvo sellado en su interior. Recuerdo que una vez te asignaron proteger a Kushina. Hiruzen miró a Kakashi con solemnidad. Debes recordar cuánto le encantaba oír historias sobre el señor Shigen. Sí. Kakashi bajó la cabeza. Había sido una orden de su maestro, Minato Namikaze, durante un período oscuro de su vida. Fue asignado como guardia Anbu de Kushina mientras estaba embarazada. Kakashi murmuró. Solo me relevaron del cargo cuando estaba a punto de dar a luz. En ese tiempo, debido a que un Jinchuriki era más vulnerable durante el parto, personal de mayor rango se había hecho cargo para prevenir cualquier accidente. Esa noche, no debería haber habido ningún problema. La propia Kushina creía que su sello no fallaría durante el parto. Hiruzen recordó su inquebrantable confianza y suspiró. Había bajado la guardia, creyendo que no había motivo de preocupación, ya que el 9 colas nunca antes se había portado mal.
Pero, esa noche, apareció un hombre enmascarado, una figura enigmática con un solo Sharingan. Mató al shinobi que protegía a Kusina, la expresión de Hiruzen se ensombreció al recordar una pérdida irreparable. Y mató a Biwako, quien estaba ayudando en el parto, solo Hiruzen aún recordaba a su esposa. Quizás solo la familia lloró verdaderamente al difunto. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El rostro de Kakashi palideció. Ese hombre enmascarado poseía habilidades espacio-temporales. Tras masacrar a todos los presentes, extrajo el 9 colas de Kusina y usó su Mangekyou Sharingan para controlarlo, desatando una devastación en la aldea. ¿Era Obito? La mano de Kakashi tembló cuando tocó la cuenca de su ojo. Si hubiera otros hombres enmascarados, era posible. Pero un portador de Sharingan con un jutsu de espacio-tiempo. Solo Uchiha Obito encaja en esa descripción. En aquel entonces, se hacía llamar Madara Uchiha. Hiruzen ya no ocultó la verdad. Pero Minato se dio cuenta de su engaño. Aunque Madara había perdido un ojo, debería haber podido usar el abrumador poder del Susanoo. Sin embargo, cuando Minato ahuyentó al enmascarado, no usó el Susanoo ni una sola vez. Ahora parece claro, el hombre enmascarado que aprovechó el estado debilitado de Kusina para orquestar el ataque del 9 colas fue Uchiha Obito. El ataque de las 9 colas había dejado una cicatriz empapada de sangre en Konoha. Minato Namikaze, el cuarto Hokage. Su esposa, Kusina Uzumaki. La esposa de Hiruzen, Biwako Sarutobi. El padre de Kurenai, Shin Kuyui. Su viejo camarada, Torifuwa Kimichi. Y perecieron innumerables shinobi de élite y civiles. Calificar simplemente los crímenes de Obito como atroces sería quedarse corto. Esa noche había sido tan catastrófica, que ni siquiera Hiruzen, un hombre conocido por su benevolencia, pudo perdonar los pecados de Obito. Como Hokage, había presenciado la lucha y la fragilidad de Konoha tras la guerra más directamente que nadie. Esta situación era aún más grave que la crisis tras la muerte del segundo Hokage. Obligó a Hiruzen a dedicar toda su energía a criar a la siguiente generación. Tras la masacre del 9 colas, dudó de la identidad del enmascarado. Pero al final, se vio obligado a reconocer las advertencias de Tobirama sobre la imprevisibilidad del clan Uchiha. Al final, esto había profundizado la brecha entre el liderazgo de Konoha y el clan Uchiha. Nadie lo había esperado, que el culpable era un Uchiha supuestamente muerto, Obito. Y Kakashi intentó hablar con dificultad, pero solo apretó los dientes. Obito, lo hice todo porque dejé morir a Rin, esto no es tu culpa. La expresión de Hiruzen se endureció. Miró directamente a los ojos de Kakashi y preguntó con tono serio. Independientemente de si conocía la verdad sobre la muerte de Rin, un hombre que heredó el dolor y el odio de la masacre del 9 colas, nunca se me permitiría vivir en este pueblo. Incluso Naruto, la encarnación misma del dragón de las 9 colas, apenas fue tolerado por la gente de Konoha. Suficiente. No pienses más en esto. Quizás sea hora de que te asigne una misión más adecuada. Hiruzen suspiró, dando un paso adelante para colocar una mano reconfortante sobre el hombro de Kakashi. Por fin pareces estar vivo de nuevo. Proteger a los vivos siempre es más importante que aferrarse al pasado. Quiero continuar la misión para recuperar a Anko. Kakashi bajó la mirada, reacio a aceptar cualquier reasignación. Sabía que rescatar a Anko significaba otro enfrentamiento con Obito. Hiruzen sintió que se le formaba un dolor de cabeza. Kakashi mantuvo la cabeza agacha mientras hablaba. También nos topamos con Uchiha Itachi. Creo que hay más en la masacre Uchiha de lo que nos dijeron. El dolor de cabeza de Hiruzen empeoró. Itachi, el rostro del viejo Hokage se arrugó como corteza vieja, con expresión seria. ¿Y qué hay de él? Me proporcionó información sobre Obito en secreto. Kakashi finalmente levantó la vista, intentando defender la inocencia de Itachi. También me dijo que se encargaría de la situación de Anko. Sospecho que el verdadero culpable de la masacre Uchiha no fue Itachi. Hiruzen no tenía palabras. Itachi, todavía estaba cumpliendo con su deber como espía de Konoha. No se lo digas a nadie. La voz de Hiruzen transmitía una autoridad inquebrantable. Nadie puede saber nada de Itachi. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Kakashi se abrieron al darse cuenta. Esto prácticamente confirmó que algo se escondía tras la masacre Uchiha. De lo contrario, el tercer Hokage no habría insistido tanto. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron. El anciano Hokage cayó en un profundo pensamiento, debatiendo si debía revelarle la verdad de la masacre Uchiha a Kakashi. Después de todo, había sido un fracaso el liderazgo de Konoha.
Y, había sido parte de su propio plan cuidadosamente orquestado. Sin embargo, lo hecho está. El acto de Itachi de pasarle información a Kakashi esencialmente había expuesto parte del secreto. Hiruzen no podía entender por qué Itachi había tomado tal riesgo, pero solo podía asumir que Itachi confiaba en Kakashi y quería que supiera la verdad. Venga conmigo. Hiruzen tomó su pipa, lentamente colocó su sombrero de Hokage sobre su cabeza y salió de la torre Hokage. Condujo a Kakashi por las calles desiertas. Todo el camino hasta las tierras del clan Uchiha, donde aún persistía levemente el olor a sangre. Desde la era del segundo Hokage, siempre ha habido discordia entre el clan Uchiha y la aldea. La tensión aumentó después de que el hombre enmascarado, Obito, incitara la masacre del Nueve Colas. Los líderes de la aldea no pudieron determinar su verdadera identidad, pero sospechaban que pertenecía al clan Uchiha. La creciente desconfianza hacia los Uchiha provocó un aumento de la vigilancia, lo que a su vez hizo que los Uchiha temieran estar siendo reprimidos. La división se profundizó, hasta que finalmente planearon un golpe de estado. Kakashi apretó los puños. Pero, hubo quienes querían evitar el conflicto. Como Itachi y el difunto Shisui Uchiha. Hiruzen se encontraba en las escaleras del santuario Naka, contemplando las ruinas del otrora orgulloso distrito Uchiha. Pero el prejuicio es una montaña inamovible. Sin confianza mutua, no habría reconciliación. Aunque Itachi y Shisui intentaron salvar la brecha, pasando información de los Uchiha a la aldea y viceversa, ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a ceder. Itachi se convirtió en agente doble, con la esperanza de encontrar una solución pacífica, pero al final, no le quedó otra opción. En ese tiempo, Kakashi recordó el día en que Itachi se unió a Anbu. ¿Ya se había visto obligado a afrontar semejante dilema? Al final, el clan Uchiha intentó dar un golpe de estado. Como Hokage, soy responsable de este fracaso. No pude encontrar una solución a la brecha entre la aldea y los Uchiha. Al final, Itachi, manipulado por Danzo, tomó la decisión definitiva. Aniquiló a su propio clan para proteger a Konoha y evitar una guerra civil. En ese entonces, Obito se había infiltrado en la aldea disfrazado. Estaba allí para sembrar el caos y fue elegido por Itachi para ayudar en la masacre. La voz de Hiruzen se hizo más pesada. Debería haber encontrado una mejor manera de protegerlo. Pero después de destruir su propio clan, me dijo que desertaría y que optaría por infiltrarse en la organización del enmascarado, y yo creí que su deserción podría darnos una idea de la verdadera identidad del hombre enmascarado y sus razones para orquestar el ataque del Nueve Colas. Como Hokage, Hiruzen había tomado la decisión que consideraba necesaria. Tenía que aprender más sobre el hombre enmascarado para evitar futuras amenazas a Konoha. Pero, Itachi había tenido éxito mucho más rápido de lo esperado. Incluso Hiruzen había esperado que la misión de Itachi tomara años, pero apenas había pasado tiempo antes de que ya descubriera la verdadera identidad del hombre enmascarado, Uchiha Obito. Itachi es un shinobi excepcional. Hiruzen se giró hacia Kakashi. Ya sea recuperar a Anko o lidiar con Obito, deja que él se encargue por ahora. El hecho de que se arriesgara a enviarte información ya era un acto peligroso. Nuestra conversación de hoy debe permanecer en secreto. No se lo digas a nadie. Comprendido. Kakashi inclinó la cabeza en silencio. El peso de todo lo que había aprendido era abrumador. Apenas podía imaginar que su otrora querido amigo se había convertido en un asesino en masa. Que Obito era la razón por la que su maestro había muerto. Proteger a los vivos es nuestra mayor responsabilidad. Hiruzen se ajustó el sombrero de Hokage y bajó del santuario. Kakashi, es hora de dejar atrás el pasado. Es hora de que vuelvas a vivir. Ven conmigo a conocer al hijo de Minato. Ahora, Hiruzen tenía la intención de llevarlo a ver a Naruto Uzumaki. Aunque Kakashi no tenía una conexión real con el hijo de Minato, había vagado por la vida como un fantasma, indiferente a la existencia del niño. Pero el vínculo entre ellos había sido forjado por el propio Minato. Ese niño, le encantan las historias de Lord Shigen. Hiruzen dejó a un lado su pesar por un momento y sonrió al pensar en el joven brillante. ¡Qué coincidencia! Está creciendo para ser igual que Lord Shigen, con un amor infinito por todos en su corazón. Después de todo, ese niño era el tercer Jinchuriki del dragón de 9 colas. Si Naruto admiraba a Shigen, entonces algún día podría desarrollar un vínculo similar con la bestia sellada dentro de él. Esto era algo que Hiruzen había aprendido de Mito Uzumaki y Kushina Uzumaki. Creía que hablarle a Naruto con frecuencia sobre Shigen solo beneficiaría a la aldea. Desafortunadamente, Hiruzen no tenía idea. Shigen ya no era el hombre que una vez fue.
Cuando Hiruzen emitió la recompensa mundial por Uchiha Obito, Shigen se mantuvo dentro de su dimensión Kamui. Examinó el vacío y suspiró aliviado. Esto significaba, su dimensión Kamui estaba separada de la de Obito. Eso significaba, este vasto espacio vacío era el lugar perfecto para albergar las recompensas de su misión de rango SSSSS. Misión de rango SSSSS. Revela al mundo que el enmascarado es Uchiha Obito. Misión completada. Recompensa. Jinchuriki del 10 colas, sello del ataúd del 10 colas de los 6 caminos, sella el 10 colas, y sello de liberación de la bestia con cola, libera a las bestias con cola. La recompensa por esta misión fue absurdamente generosa. Era casi comparable a obtener los restos del sabio de los 6 caminos, no solo en potencia de chakra, sino también en volumen. La cantidad de chakra que fluía por el cuerpo de Shigen tras adquirir el 10 colas se había disparado a decenas de miles. Sal, 10 colas. Shigen levantó su mano, su Rinnegan brilló con un brillo frío. En el siguiente instante, un chakra abrumador brotó de su interior. Surgió hacia afuera como masas de carne retorcidas, retorciéndose y expandiéndose en el espacio Kamui. Hasta que se materializó plenamente como una bestia colosal y grotesca. Si no fuera por su Mangekyou Sharingan eterno y el chakra de los 6 caminos que fortalece su Kamui, este espacio quizás no hubiera podido contenerlo. El 10 colas. La bestia con cola más poderosa que existe. El mismo ser que Zetsu Negro había buscado resucitar durante mucho tiempo. La encarnación física del mismísimo árbol de Dios. Si Zetsu Negro alguna vez descubriera que Shigen había conseguido un segundo 10 colas, podría volverse completamente loco en el acto. Incluso podría abandonar por completo su plan de revivir a Kaguya. Esa fue precisamente la razón por la que Shigen tuvo que guardar este secreto por ahora. Levantando su mano, rápidamente tejió una serie de formaciones de sellado, construyendo barreras para evitar que alguien invocara al 10 colas. Menos mal que tengo un cuerpo inmortal del Edo Tensei, Shigen exhaló aliviado, sintiendo una inusual sensación de gratitud hacia Orochimaru por resucitarlo. Si aún estuviera vivo, separar al 10 colas de mi cuerpo podría haberme dejado postrado en cama durante meses. Ahora puedo tomarme mi tiempo. Tal vez, era hora de reclutar a Kabuto como agente doble. Después de todo, con una misión cumplida, tenía un puesto abierto para una nueva comisión. Misiones inconclusas, 2/3, Shigen pretendía encontrar una forma de desencadenar otra misión de alta recompensa vinculada a figuras importantes. Un 10 colas no fue suficiente para garantizar la victoria sobre Kaguya. Después de todo, según los recuerdos de su vida pasada, el jutsu espacio-temporal de Kaguya era terriblemente poderoso. Comparado con esto, Kamui era un juego de niños.